Filmado más peligroso. Tenía una pequeña sorpresa, pero todavía se va a hacer esperar. Lo que pasa es que, como dije, esta cuestión que voy a tratar ahora, no la quería tratar solo, sino con todos en realidad, y había invitado a dos personas que, bueno, seguramente ya van a venir, justamente para también hacer ciertas interrelaciones o debates, ¿sí?, sobre este tema que voy a exponer, que creo que es absolutamente actual, en realidad, ¿no? Porque la cuestión de la diferencia entre memoria e historia es una cosa que estamos viviendo todos los días, ¿sí? Y esa cuestión es la que nos hace, de alguna manera, res politiqués, no somos una cosa política, porque estamos viviendo justamente un mundo donde interrelaciona la memoria y la historia constantemente, ¿sí? Para empezar, voy a hacer una diferencia entre memoria e historia. Les cuento, por supuesto, la memoria es el folclore, ¿no?, netamente, o por lo menos parte de él, ¿sí? Porque el folclore justamente es la memoria colectiva del pueblo, que se va heredando de generación en generación. Esa memoria colectiva está constituida por una serie de valores y de costumbres, ¿sí?, y se transmite por medio de la tradición. Esa es la memoria, en realidad. Y la historia, a diferencia de la memoria, es un acto netamente intelectual. O sea, el hombre, digamos así, y es intelectual y casi unipersonal, porque es el historiador el que hace la historia. Estamos hablando de la historia como ciencia, ¿no? Ahora bien, todos los demás son hechos, acontecimientos. Ahora, ¿cómo esos hechos, acontecimientos van a quedar en la gente? Y aquí están los dos factores por los cuales se van transmitiendo, por la memoria o por la historia. Primero, la memoria es un acto colectivo. Es un acto, si bien todos gozamos de memoria, y todos tenemos memoria, una memoria personal e individual, ¿sí?, pero la memoria en sí, la memoria como folclore, es un acto colectivo, y un acto cultural. Ahora, esa memoria colectiva, ¿sí?, es un acto netamente emotivo, es emocional, no es un acto intelectual. Es un acto emocional, ¿por qué? Porque está lleno de factores que hacen a que las personas se impregnen de ese momento. Muchas veces, por eso dice que la memoria es selectiva, tanto en lo individual como en lo general. ¿Selectiva en qué sentido? Porque nos vamos a acordar de cosas que realmente nos impactan. Lo mismo pasa en el pueblo. El pueblo va a recordar cosas que realmente lo sacuden, o bien modifican su conducta, o bien su devenir. Entonces es selectiva y netamente emocional, ¿no? Está relacionado con el amor, con el odio, con las pasiones, ¿sí? Lo que la historia es un acto intelectual donde un historiador, digamos así, trabaja sobre el pasado, ¿sí?, y lo hace a modo de pensándolo, pero fundamentalmente por un acto que se llama interpretación. Hubo un gran historiador que decía que la historia no es la recopilación de hechos del pasado, sino son meras interpretaciones. Porque claro, este tema de la interpretación es toda una cuestión, ¿sí?, que hace también que la historia no sea un acto netamente objetivo, ¿sí? Por más que la ciencia busca, ¿no es cierto?, que el historiador sea lo más objetivamente posible y que se llene de todos los factores necesarios, de todas las ciencias auxiliares que hacen a la historia, porque hoy en día no se puede trabajar la historia si no es por las ciencias, digamos, actuando interdisciplinariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no puedo entender la historia si no está la economía de por medio, la geografía, ¿sí?, las ciencias sociales, la antropología. Todas actúan, la psicología, o sea, todas están actuando para que yo pueda hacer una buena interpretación de los hechos. Bueno, esa interpretación es la que vamos a analizar ahora. Bueno, eso es como, digamos, introducción, ¿sí? Ahora bien, la historia. Vamos a arrancar con la historia. La historia se basa con dos cuestiones. Una se llama heurística y otra se llama hermenéutica. ¿Por qué? El historiador, primero que todo, se tiene que basar en documentaciones.
en cuestiones sólidas que respalden, ¿no es cierto?, lo que va a aseverar. Y por supuesto le van a dar los indicios necesarios para que puedan interpretar. Esa interpretación es la hermenéutica. La hermenéutica es cómo yo voy a hacer una reconstrucción o recreación del pasado, ¿sí?, en el presente. Por eso es que Santo Tomás de Aquino decía que no existe tres tiempos, existe uno solo. O sea, tanto el pasado como el presente como el futuro conviven en el presente, ¿sí? El pasado, ¿por qué? Porque, bueno, yo soy un producto de la historia. Yo, mi generación, el mundo, es un producto del devenir de la historia, una construcción. No podemos desvincular nada, no podemos amputar nada. Cualquier intento de amputar parte de la realidad nuestra que vivimos es un hecho sin sentido y terminamos sin entender nada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, amputaría parte del pasado, por ejemplo, la historia de mi padre o de mis abuelos, quedaría un vacío casi existencial, ¿sí? Lo mismo pasa en la historia. Si yo, por ejemplo, en la historia argentina, como se intentó negar la historia de determinados factores, como por ejemplo la historia de los negros, ¿sí? En Argentina, donde vos agarrar un libro de historia oficial o antigua, nunca vas a encontrar nada que hable del negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, moralmente era un hecho, digamos, deleznable o bien repudiable o discutible el hecho de que hayamos sido esclavistas, ¿sí?, en nuestra parte de nuestra historia. Entonces, decir, la historia de los negros era, para la generación del 80 fue una cuestión, digamos, fea, entonces se la amputó. Entonces el negro no existió. ¿Y qué pasó? Y bueno, se perdió parte de nuestra identidad. Porque resulta que en el año 1880, por ejemplo, en Buenos Aires había una gran cantidad, el 30% de la población de Buenos Aires eran negros. Y acá en el norte, fíjese, entre el 30 y el 60, estábamos en el 1800, ¿sí?, la población de los negros era casi superior a la de los blancos. Entonces, esta cuestión hace decir, bueno, ¿qué heredamos de ellos? Porque no, entonces ya, por supuesto, están ellos que interpretan, no, dice, heredamos los ritmos, ¿no? Por ejemplo, se acuerdan del tango, de la milonga, del candombe, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, bueno, pero no te cierras solamente de una población tan grande en un momento que haya existido en nuestro país casi 100 años, lo único que hemos heredado ha sido ritmos. Entonces, bueno, más vale que no, ¿sí? Hemos heredado muchas otras cosas, como por ejemplo, la visión del negro africano de lo sagrado, ¿sí?, el tema de la superstición. Uno dice, ¿por qué nuestro pueblo es tan supersticioso? ¿No? Y uno se pregunta esas cosas. Dice, bueno, porque, bueno, qué sé yo, los españoles no eran tan supersticiosos, al contrario, digamos, estaba hasta penado, ¿no? Era un pecado ser supersticioso. ¿De dónde viene tanta superstición en el pueblo? Y bueno, deriva de ellos, ¿sí? Porque para el negro, la superstición era terrible. Todo es sagrado, todo es mágico para el negro. Entonces, todas estas acciones mágicas que nosotros vemos en el pueblo, che, te han hecho un trabajo, te han hecho una huella, te han hecho esto, te han hecho lo otro, y está muy dentro de lo que es el pueblo, ¿sí?, deriva de ello. Bueno, pero no es el tema en cuestión. Estoy diciendo que son memorias amputadas, son historias amputadas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una de estas cuestiones de que no podemos desvincular ni olvidarnos de nada para poder nosotros forjar una explicación de lo que pasó. Ese es el pasado. Pero el presente justamente está constituido también por nuestras aspiraciones futuras, ¿sí? Muchas veces pensamos el presente con el futuro incluido. No sé si a ustedes les pasa, o sea, pasa en el pueblo, pasa en la gente, pasa en el país, en todo. Siempre estamos pensando qué va a pasar después. Cuando nosotros invertimos, decimos, no, bueno, pero hay que pensar en nuestros hijos, vamos a comprar este terreno. Bueno, uno siempre piensa en 10 años en adelante, porque el futuro está presente, ¿sí? O sea, los tres tiempos, en definitiva, viven el hoy, son parte del hoy. Bien, ahora bien, ¿qué es la memoria? ¿Sí? Vamos a la otra parte. Este es un acto intelectual, la memoria es un acto afectivo, es el folclore. Y el folclore, que por supuesto muchos malinterpretan que es únicamente la música, ¿sí?,
es lo que se llama nuestro patrimonio cultural intangible y material, folclórico. ¿Sí? Ese producto que es digamos así, nuestra forma de ser, porque ¿qué pasa? ¿Cómo hablamos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros modismos? Nuestras formas de decir las cosas. Vos sabés que no hay nada más folclórico, hay dos cosas que son netamente folclóricas, ¿no? Una es el lenguaje y otra el sexo, no hay cosa que no se pueda discutir. De generación en generación, tiene más de 1000 años, se pasa de padres a hijos, o sea, absolutamente folclórico. Ahora, en el lenguaje, ¿sí?, están lo que se llaman nuestras expresiones gramaticales, ¿no? Nuestra forma de decir las cosas, pero claro, esas expresiones gramaticales, esas formas que tenemos, son muy propias nuestras y están constituidas por la cultura y el folclore. ¿Sí? Estas expresiones lingüísticas, que dicen que el castellano es el más rico en esas expresiones, son muy diferentes a otras de otros idiomas, ¿sí? Y fíjense, cuando se traducen a otro idioma es cuando te das cuenta que en realidad son expresiones idiomáticas. Como por ejemplo, una vez me pasó a mí, ¿no? Nos dieron a traducir una página web, ¿sí?, que era en castellano, querían que la traduzcamos en inglés. Y como yo no manejaba bien el inglés, empecé a buscar un profesor de inglés, ¿no? Y resulta que, claro, salía carísimo la traducción. Entonces un amigo mío me dijo que sabía el sache inglés, me dijo, yo te la traduzco, si yo estuve en Estados Unidos, va. Y empezó a traducir. Claro, cuando yo le llevé eso, resulta que había un montón de expresiones idiomáticas traducidas para el corno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros decimos aire libre, ¿sí? Decimos, bueno, desempeñamos una actividad al aire libre. ¿Te imaginas? Traducida al inglés, ¿cómo queda? Free air. ¿Sabes qué? En Yankee free air se mata risa, aire gratis. Bueno, ellos le dicen open country. Esa es la expresión idiomática de ella, campo abierto. ¿Ah? ¿También? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos millones de expresiones idiomáticas en nuestro lenguaje y más en nuestra región. Y ahí vienen los dichos, ¿sí? Estos dichos populares. Como por ejemplo, qué sé yo, sencillo, dice, ¿cómo anda? Firme, como palo y circo. Pues siempre hay una metáfora que reafirma, ¿sí?, la acción de esta región. O por ejemplo, en el norte es muy común el que no. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos la confirmación o la reafirmación. El porteño diría, no es así, ¿viste? ¿Sí? Porque siempre es, y son diferentes tipos de expresiones que van alrededor de una aseveración. Acá te van a decir así, esto es así, que no. Y hasta exageran, algunas veces que no, que sí. ¿No? Hasta hay una contraafirmación, digamos. Bien. Y ahí notamos nosotros las pequeñas diferencias, ¿no? Como en el norte vos vas a encontrar que la gente siempre te dice que sí a todo. No hay una negación en el hombre del pueblo, ¿sí? Vos le decís, por ejemplo, a alguien, haceme esto y te dice sí, sí, después no lo hace nada, ¿no? El pintor, el famoso pintor, que le dice, mira, me lo pinta de blanco, el otro día está negro, y vos decís, pero no te he dicho blanco, sí, pero no había pintura, ya le encontré esta otra. O sea, está el que sí, pero después hago lo que quiere, ¿sí? Y eso lo vemos en los chicos, lo vemos en todo, está en nuestra cultura. Hasta cuando los chicos dicen, comprame esto, ya vamos a ver. Pero está ese hecho de no poder decir que no. Ahora, en el porteño es la inversa absoluta. El porteño dice no y después veo. ¿Por qué? Porque el porteño, constituido desde una cultura más reaccionaria, ¿no?, italianizante quizá, o la nueva inmigración, es mucho más reaccionaria, ¿sí?, contestataria. El porteño es muy de decir, no, esto no es así, o ya veremos, para que lo analice. Nunca te va a dar que el sí, ¿no? Ojo. Entonces ahí te das cuenta que somos tan diferentes, muchas veces, entre regiones culturales argentinas, que nos damos cuenta que lo único común que tenemos es la diversidad. Y eso pasa en toda América, ¿sí? Porque claro, somos partícipes de un pasado común, pero a la vez
de islas culturales, ¿sí? Que muchas veces se tocan y otras veces no, como pasa como por los pueblos originarios. Ahora, dentro de eso también, y ahí tenemos un análisis también para larga data, tratar de analizar estas memorias que fueron negadas y hoy resurgen nuevamente, ¿sí? Porque esas memorias muchas veces son, no te digo traídas de los pelos, pero sí, ¿no es cierto?, son reconstituidas, reconstruidas. Y no siempre fueron así. Muchas veces vemos que hay invenciones o reinvenciones, ¿sí?, de mitos, de dogmas, de rituales. Y bueno, eso fue, por supuesto, a raíz de esas memorias negadas también, porque fueron, de alguna manera, fueron negadas o prohibidas. Hoy día resurgen nuevamente, y bueno, esos resurgimientos son discutibles o no, ¿sí? Ahora bien, entonces tenemos dos vehículos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la historia con la hermenéutica, y tenemos a la memoria y el folclore con la tradición. Y ahora vamos a hablar de la tradición y con todas sus variables, ¿sí? Porque resulta que la tradición tiene un problemita. O sea, lo que mi abuelo le enseñó a mi papá, o sea, le enseñó sus valores, su moral, sus costumbres, venía de Francia, ¿sí?, venía con todo un bagaje cultural, y se lo pasó a mi papá, que se había crecido en Buenos Aires, ¿no es cierto?, porteño, con una mentalidad mucho más abierta, ¿sí?, en una ciudad, en una belle époque, le llamemos así, donde había de todo un poco, una gran melange, ¿sí? Entonces, claro, mi papá recibió esa cultura, pero la recibió en un tiempo determinado, ¿sí? Bueno, ahora lo veamos cómo mi papá me lo pasó a mí, salteño, ¿no?, radicado, absolutamente criado en un colegio religioso, ¿sí? Mi papá que pasó por el anarquismo, el peronismo, el socialismo, y viene y me lo pasa a mí, y yo con otra circunstancia, otro tiempo, totalmente diferente. Pero él me dio los valores también de mi abuelo, ¿sí?, la moral, la ética de su tiempo, esa ética férrea, victoriana, ¿sí?, pero la pasó también con su aditamento porteño, su forma de ver la vida, ¿sí?, su libertad, su forma de pensar, ¿sí?, en una Salta más estructurada, más religiosa, y ahí cayó lo que él me enseñó. Y yo ahora le estoy pasando a mis hijos, en un mundo globalizado, internautado, totalmente lleno de tecnología, y le estoy pasando la moral de mi abuelo, la de mi papá, la mía. Bueno, eso lo pensemos en el pueblo. Eso pasó en toda nuestra historia. La tradición va pasando, la cultura va pasando, los valores van pasando, pero van pasando en estanques diferentes, en momentos diferentes. La forma de aprovechamiento de esa cultura, de ese conocimiento, va a ser tomado de manera diferente. Y va a ser absorbido de forma diferente, y va a ser transmitido de forma diferente. No es el teléfono descompuesto, pero sí algo parecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a pasar por el medio subjetivo, por donde va pasando. Entonces, eso ahí tenemos nosotros. Por un lado la historia, que es un acto intelectual, ¿sí?, y por el otro lado tenemos la memoria, un acto afectivo, pero además influenciado por su tiempo. Bueno, ¿cuáles son las cosas que influencian a la historia? Los intereses políticos. Fundamentalmente, la historia se arma y se desarma por los intereses. O sea, la generación del 80 tuvo que armar un país con los millones de problemas que tenía y circunstancias que tenía. Imagínense ustedes, de 1880 a 1930, el país se pobló en un 2000%. O sea, en poblaciones que habían 5.000 habitantes, a los 50 años habían 200.000 habitantes. Entonces, es toda una hazaña haber constituido una nación con ese despiole, ¿sí? Muchos piensan que en 1910, nuestro centenario, ha sido una cosa gloriosa. No, se celebró en estado de sitio. Se celebró una huelga general con muertos, con huelgas, con
piedra, con palos, con caballos, con sables. Fue un desastre. Por poco no se celebra, digamos, con las fuerzas policiales custodiando al gobernante. Era un verdadero caos. Y ese fue el país que se fue formando. Y para formarlo se necesitó manipular la historia. Se necesitó crear arquetipos, construir una leyenda histórica, San Martín, Belgrano, ¿sí? Y desde Buenos Aires. A pesar de que la historia no se desarrolló desde Buenos Aires, la crearon desde Buenos Aires. Y nos pusieron libros y nos pintaron un cuento bárbaro y sirvió. Pero eso no quiere decir que haya sido verdad. Hoy en día la historia oficial se cae a pedazos, ¿no? Y lamentablemente con él se caen también sus héroes y sus bronces, ¿sí? Y es necesario, por supuesto, una construcción nueva de la historia, un nuevo abordamiento también, ¿sí? Yo le voy a dar un ejemplo, y bueno, ya cayó mi amigo Fernando Ortega Darlo, que le voy a pedir que venga un ratito, que me acompañe. Fernando Ortega Darlo también ha trabajado con ustedes y con nosotros, ¿sí? Él es un trabajador de la copla, es un salteño, nació en Tarija. Y este tema, que es un tema difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá tenemos falsedades y manipulaciones de la historia y tenemos falsedades y manipulaciones de la memoria. Le voy a dar un ejemplito y él va a trabajar con otro. Ustedes saben que en 1815 se desarrolló lo que se llamó la tercera campaña del Alto Perú, ¿sí? Vino el general Rondón con un ejército muy mal preparado, un ejército muy malo, muy rejuntado a los ponchazos, ¿no? En un momento histórico difícil para el país, porque, o sea, no era un país tampoco, estamos hablando de 1815, no había independencia todavía, no sabíamos qué éramos, ¿sí? San Martín gritaba desde Cuyo, ¿no es cierto?, por favor, hagan algo, ¿no? Constituyámonos de alguna manera, ¿sí? Te digo más, cuando se constituye el Congreso en 1816, San Martín se encontraba en una situación muy difícil en Cuyo. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero urgente y no había quien le prestara. Y todo el mundo que él iba a pedir le decía que era un insurgente, que no era un ejército nacional, sino era nada, cero. Entonces, esta cuestión de que viene José Rondó al norte para tratar, ¿no es cierto?, de solucionar un problema invasivo que se venía fuertemente. ¿Por qué? Porque era la última que quedaba, la última, digamos, foco revolucionario de América, y ya Fernando VII había tomado el poder nuevamente y quería reconquistar su tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? José Rondón, que tenía sus gruesos problemas también en Buenos Aires con los portugueses, ¿sí?, llega a Salta y, por consejo de San Martín, se junta con Güemes, ¿sí?, para lograr una nueva invasión del Alto Perú, ¿sí? Pero claro, venía con un ejército, como le digo, muy mal preparado, absolutamente ineficaz para la misión, y lo único que la carta de él era bueno. Pero en realidad había, como todo pasa, por atrás había toda una historia. Y la historia era que Rondón quería hacer un pacto con la Pezuela, con los españoles, ¿sí?, para cerrar el norte y él poder gobernar el país tranquilo en Buenos Aires. Esto es lo que va a acarrear una serie de conflictos con Güemes. Que esto no lo van a encontrar en la historia oficial. Lo van a encontrar sí en el Güemes documentado, de Luis Güemes. Ahí lo van a poder leer. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar una serie de cuestiones, y acá es lo que yo le voy a contar, un detalle histórico que se llama el Puesto del Marqués. Puerto del Marqués es un combate que se desarrolla durante esta tercera expedición al Alto Perú, ¿sí?, donde Güemes va a destrozar una vanguardia enemiga española, ¿sí?, pero los actos y cómo se van a ir desenvolviendo van a ser totalmente falseados por la historia oficial. ¿Qué es lo que pasa?
antes del puesto del marqués, ¿sí?, va a haber un acto que se llama la sorpresa del tejar. La sorpresa del tejar es, en definitiva, según la historia oficial, el amigo González, ¿no?, el general González, es capturado por fuerzas españolas, ¿sí?, siendo que tenía una cantidad de soldados mayores a las fuerzas que lo habían capturado. Cosa extraña, de por sí no cerrado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Amigo es llevado ante la Pezuela y empiezan negociaciones de paz. Según dice la memoria, porque ahí ya corre el mito y la memoria, San Martín le pide a Güemes que rompa este pacto. ¿Por qué? Porque sencillamente una paz en el norte simbolizaba que fuerzas de realistas iban a ir a Perú a defender Perú y él no iba a poder atacar por mar. O sea, rompía con el plan continental. Entonces, ¿qué hace Güemes? Ataca sin permiso, ¿sí?, y encima en un acto vandálico y hasta podríamos decir en ese momento bastante... Desobediencia de vida. Claro, pero además, ¿sabe qué? Atacar a las 4 de la mañana a una fuerza enemiga que está durmiendo, en ese tiempo se considera deshonroso. Y encima pasarlo a cuchillo a todo, más todavía. Porque es justamente un acto, ¿no es cierto?, que busca que el enemigo se enoje. Y que busca que se rompa el pacto que se estaba armando. ¿Qué hace Güemes? Como le digo, ataca una vanguardia enemiga, casualmente dejan escapar al jefe, para que vaya a contar, ¿sí?, matan a todos los soldados, y se retira Güemes, asalta, y ahí se acuartela. Lo declaran gobernador, y el tipo hace una declaración durísima contra Rondó. Eso está en el Güemes documentado, ustedes lo pueden ver. Ahora, ¿qué dice la historia? Claro, José Rondó ordena que se haga un parte de guerra diciendo que el que había atacado Puesto del Marqués es otro general. Y Güemes ni figura. O sea, dice que Hilarión de la Quintana, un general subalterno de Rondó, ataca Puesto del Marqués junto con, creo que en ese momento, ¿cómo se llama? Rudecindo Alvarado, que estaba frente a las fuerzas de infantería, y destrozan la vanguardia enemiga. Eso dice, ustedes agarran en los libros oficiales y van a decir eso. Ahí tenemos nosotros una falsedad histórica. O sea, quiere decir que en el pasado se falseaban los documentos, se armaban las historias, ¿no es cierto?, y esas son las historias que después nos pasan a nosotros. Hasta el día de hoy, ustedes van a agarrar un libro de historia y van a encontrar eso. Falsedad. Y esto pasó mucho. Demasiado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, al margen de la interpretación histórica, que es lógico que yo pueda interpretar de una manera y otro puede interpretar de otra, pero acá hay documentaciones falseadas. Lo mismo que Suipacha, se falsifican los documentos. Lo escribe Castelli de 300 kilómetros de la batalla de Suipacha, escribe un parte de guerra y se lo manda a Buenos Aires. Escribe lo que te imaginás, la historia que se le ocurrió. Falsedad histórica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que, bueno, que acá tenemos nosotros una historia que no es verdad. Se nos armó una historia, se nos contó una historia. ¿Alguno piensa hoy, o puede pensar, de que se armó un ejército con las joyas de las damas mendocinas? No cierra, para nada, ¿no es cierto? ¿De dónde salió la plata? Claro, ahí vienen ya por abajo el subterfugio, ¿ven? Están los interpretadores del mal, o los profetas del odio, que dicen que fueron los masones, los ingleses que le pusieron la plata a San Martín. Pero la historia, ¿qué dice? Que fue la mafia la que lo dio San Martín. En ese tiempo había una mafia de carreteros, que eran los que transportaban mercancías de Chile al Cuyo y viceversa por la cordillera. Tenían mucha guita esta gente. Eran contrabandistas. Fueron ellos los que pusieron 18.000 pesos fuera.
Y las damas mensualidades no deben agarrar ni 800 pesos. Y bueno, y por supuesto, Fray Luis Beltrán, que realmente era un genio de la química en ese momento, que armó toda la pólvora no sé de dónde, ¿no? Y bueno, y con un genio militar como San Martín, que era un tipo obsesivo absoluto y que contaba cada bala. Un tipo que hasta hoy es estudiado por su capacidad de gestión y de administración, para armar un ejército. Lo que nadie sabe es que San Martín, cuando puede liberar Chile, le quitan el ejército. San Martín invade Perú con un ejército chileno. Y para colmo de males, con una bandera chilena. Bueno, eso es otra historia. ¿Sí? La dejamos un poquito para el costado. Y seguimos con el tema de la falsedad en la memoria. La falsedad en la memoria quizás es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay tres cuestiones que hacen a la memoria, que son el matadero, ¿sí?, de Esteban Echeverría, quizás la resbalosa de Ascasubi, Hilario Ascasubi, tenemos el Facundo de Sarmiento, ¿sí?, y por último el Martín Fierro, ¿sí?, que eso nos va a hablar un poquito de. Ahora, ¿por qué hay una falsedad histórica en todo esto? Y bueno, porque son momentos muy difíciles también. Si nosotros estamos viendo la grieta ahí, ¿sabe qué? Era la falla de San Andrés. Porque lo que era unitario y federal en ese tiempo era mortífago. ¿Sí? Porque se mataban. No había chancho con dos colos. O sea, el degüello era un acto cotidiano. ¿Sí? Y por supuesto, los intelectuales de ese tiempo van a escribir en contra y a favor, ¿sí?, de esas fallas. ¿Sí? ¿Y por qué escriben de esta manera? Y bueno, porque tienen que justificar la gran violencia que se está generando, la matanza que se está generando. ¿Sí? Por un lado como reacción y otro lado como acción. Por ejemplo, en el matadero de Esteban Echeverría van a describir quizás de forma muy peyorativa al pueblo de ese tiempo, realmente como un infierno. ¿Sí? Cuando nosotros describimos un matadero, describimos lo más horrible que puede haber sobre la tierra. Hoy vas a un matadero y es horrible, ¿sí?, donde se faena. Te digo más, conozco gente que salió mal de un matadero, ¿sí?, que fue a visitar un matadero, a conocer un matadero y salió mal. O sea, salió por días mal psicológicamente. ¿Sí? Bueno, entonces describir el matadero de ese tiempo encima, ¿sí?, como símbolo de una nación y de un país como se estaba viviendo, bueno, es realmente terrible, ¿no? Y bueno, eso es lo que describe, y acá es donde inicia esta cuestión de civilización o barbarie. Pero el tema de civilización y barbarie, que está manejado para la memoria, lo manejan siempre los dos sectores. O sea, no es que un sector lo maneja, lo manejan los dos sectores de la grieta o del... ¿Por qué? Porque justamente estamos diciendo lo malo y lo bueno. Pero claro, siempre hay un ganador, y el que ganó fue uno, ¿sí? Y por supuesto, ganó lógicamente la modernización, ganó el poder, ganó lo económico, ¿sí? Entonces, civilización o barbarie se utilizó en ese sentido, o sea, y lamentablemente lo que usaron en ese sentido, que fue Buenos Aires, que creó un país desde una ciudad, no se creó un país desde su centro, de su historia, no se creó desde una ciudad, de la construcción de una ciudad se formó este país. Y así se creó nuestra memoria también. Entonces, lamentablemente, los que formaron este país tenían una mirada muy europea, no nacionalista. Entonces, Buenos Aires se convirtió en la París de América por esa misma razón. Porque los hombres que formaron este país miraban a Europa como lo ideal. Y lamentablemente lo americano se veía como lo malo, como la barbarie. Entonces acá donde surge quizá Facundo, del Martín Fierro, digo de Sarmiento, donde vamos a escuchar palabras horribles de don Domingo, refiriéndose a los gauchos y a los indios. ¿Sí? Porque claro, simbolizaba la barbarie. Contra lo europeo, ¿sí?, lo culto, lo clásico. Y bueno, y así
se fue dando. Y termina en un Martín Fierro, fíjese, que va a ser el arquetipo de la nacionalidad. Porque acá es donde se falsea la historia. ¿En qué sentido? En el Facundo nosotros vemos que Sarmiento odia al gaucho, pero lo odia mal, no es un resentimiento sencillo. Considera que es lo peor que existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el gaucho y el indio, digamos así, por supuesto, el gaucho es resultante de la unión entre el español y el indio. Y digamos que todo lo mestizo nunca fue bueno en ningún tipo de país. O sea, siempre fue el paria, siempre fue el excluido, ¿sí? Entonces, ese gaucho, por supuesto, por medio de las guerras intestinas, guerras de la independencia, el conchavo, el tema de la frontera, el indio y todo lo demás, se lo exterminó. Llegó un momento que ese gaucho libre que andaba inseminando por las pampas, ¿no es cierto?, se acabó. Y es acá donde surge el Martín Fierro. El Martín Fierro viene a contar la historia de alguien que ya no está. ¿Algo para decir? Yo creo que esto no solamente se da en la Argentina, sino prácticamente en Sudamérica, en Sudamérica. Y hay una similitud en los hechos, sobre todo en México con Argentina, pero con sus diferencias. En México surgió una literatura charra, pero desde el que no sabía escribir, o sea, desde el ignorante. O sea, ellos cantaban a sus héroes, a los asaltantes, pero tenían sus héroes, ellos iban haciendo, sobre todo el corrido mexicano utilizó para ensalzar precisamente esas luchas. Casi todos los cantares en México están referidos a Pancho Villa, que es un asaltante en otras palabras, a Emiliano Zapata y a don Heraclio Bernal. Empiezan realmente con don Heraclio Bernal, que era un asaltante, que asaltaba y así formó, pero él repartía a su pueblo, como un Barrabás, solo un Robin mexicano. Hood. Sí. Barrabás era lo mismo. Bueno, en la Argentina surgió, digamos, la literatura gauchesca, pero no desde los protagonistas debajo, sino de una élite, de la gente culta. Por eso que se llama gauchesca y no gaucha. Claro, porque lo tradicional en sí no estaba ahí. Si nosotros analizamos algunos conceptos, por ejemplo, la literatura gauchesca utiliza términos, ¿no? Utiliza realmente términos deformados, podríamos decir. El campesino nunca ha dicho el doctor, siempre ha dicho el doctor, pero él lo dice el doctor, mi ciencia, pero dice correctamente yo colijo o literatura y términos así por el estilo. Bueno, de todos modos sirvió esa corriente para levantar a ese gaucho que estaba realmente aniquilado, para hacer un prototipo, un arquetipo del argentino, del pueblo argentino. En la obra de Martín Fierro, yo siempre utilizo una ahorita, no tengo con tapa de cuero ni nada, pero lo mismo me sirve, ¿no? Una sencilla. Bueno, normalmente está hecha en sextillas, o sea, en 6 versos octosilábicos. Normalmente, aunque introduce algunas secuencias del romance, siempre utilizando, no pareados, sino 2 versos consecutivos. Después están, mire, las cuartetas de romance exclusivamente están en el capítulo 27 y 28, sí. En cuartetas de romance son exclusivamente ahí, o sea, 4 versos octosilábicos. El romance
y exclusivamente en romance, están en los capítulos 22 y 29. Martín Fierro, podemos hablar muchas cosas sobre Martín Fierro, lo que nos enseña, a lo que va a hacer. Un análisis anatómico silábico no es mi especialidad porque yo no soy literato. Pero sí, leyendo algunas cosas, vemos por ejemplo que Hernández casi comienza cada capítulo con un concepto filosófico. Por ejemplo, vayamos con la primera sextilla, dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como ave solitaria con el cantar se desvela. Aquí viene una concepción realmente filosófica, ¿no? El pensamiento universal que no solamente es aplicable ahí, sino aplicable a toda la humanidad. Otra también tenemos, a ver, acá ahora, comienza en esa primera estrofa, ¿no? Hay una frase que dice una pena extraordinaria, ¿no es cierto? Porque realmente lo que está contando es algo terrible que le pasó al gaucho, ¿no? Claro. Es una pena muy grande, es extraordinaria. Bueno, en el capítulo segundo empieza con otra también de un pensamiento universal, filosófico realmente. Ninguno me hable de penas, porque yo penando vivo, y nadie se mueve altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Bueno, eso es realmente el pensamiento universal. Pero ya, en sí, Martín Fierro es una denuncia social, ¿no? Él, hasta ese entonces, casi todos los predecesores de Hidalgo, que si bien cantaba cielitos, el uruguayo, si bien utilizó mucho los cielitos, pero en el fondo él siempre estuvo al lado de los unitarios, como estuvo Ascasubi y los demás. Bueno, pero Martín Fierro, Hernández es el único que estuvo realmente al lado de los federales. Incluso creo que tiene un tema dedicado al Chacho Peñalosa. No muy conocido, no lo han publicitado tanto, pero sí tiene un tema dedicado al Chacho Peñalosa. Hay que decir que Hernández fue el enemigo a muerte de Mitre, ¿no es cierto? Fue pro-urquicista y luego también se pelea con Urquiza. ¿Sí? Y luego López Jordán también. Claro, apoyando a López Jordán. Sí. Y creo que también en contra de la guerra del Paraguay. Totalmente. Claro. Entonces, por eso es que también tenemos a José Hernández como un hombre revolucionario, ¿entiendes? Sí, evidentemente fue uno de los más revolucionarios de su tiempo, no en forma directa. Lo hizo con tal suspicacia que utilizó precisamente estos versos que calaron mucho en el pueblo argentino. Acá, por ejemplo, tenemos a ver los siguientes versos de esa denuncia que hace, que lo que pasaba al gaucho argentino, al pueblo argentino en sí. De los pobres que allí había, a ninguno lo largaron. Los más viejos rezongaron, pero a uno que se quejó, enseguida lo estaquearon y la cosa se acabó. Otra dice: en la lista de la tarde el jefe nos cantó el punto, diciendo: 500 juntos llevará el que se resiente, lo haremos pillar el fuerte, más bien de ese por difunto. Y así son hasta, sobre todo, las 68, 69, 70, las 73, son exclusivamente por ese estilo, denuncia fuerte, ¿no?, contra el maltrato que le daban al gaucho. Y claro, porque el gaucho en ese tiempo, ¿no es cierto?, no permitían que ya siga haciendo lo que hacía. ¿Qué es lo que hacía el gaucho? Libertad. Pillaba una vaca, se la comía, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Vino el alambrado. La propiedad privada, ¿no es cierto? Y este gaucho ya entraba a molestar. Entonces está o la ley del conchavo o la ley militar. O se conchavaba, quiere decir que entraba en estado de trabajo esclavo, o bien partía para la frontera, que era directamente la muerte. Que tanto así el Martín Fierro lo denuncia, o sea, dice, nosotros vamos a la frontera y resulta que le estamos hablando la tierra al coronel. Trabajando en la tierra de Carlos. Sí.
Y bueno, hay muchas cosas que realmente se pueden analizar de Martín Fierro, pero las más importantes a mí, que yo lo encuentro, son precisamente eso, que es una denuncia y a la vez son son unos consejos. Los consejos, sobre todo cuando le da a los hijos, ¿no? Dice, un padre que da consejos, más que un padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución. Nadie sabe que en un rincón se oculta el que es su enemigo. Después acá hay varias, pero son casi todos por ese estilo. Y evidentemente la más conocida, la que todo el mundo lo sabe, el consejo mayor, no solamente al pueblo argentino, sino a todos los pueblos del mundo, es que los hermanos sean unidos. Sí. O sea, Martín Fierro ese entonces realmente fue revolucionario, sirvió, digamos, para afianzar una literatura gauchesca. Ahora, pero no nos olvidemos de que siempre hay más papistas que papa. Esto no solamente en Argentina, generó en América Latina, en algunos países, concretamente en mi país, lo que nosotros lo llamamos el gauchismo. Empezaron a deformar términos, digo a deformarlo. Por ejemplo, en el cancionero recopilado por Juan Alfonso Carrizo encontramos esta copla que dice así: no firmo porque soy firme, no porque firmar no sé. Si firmo, algunos dirán, así firmó y se fue. Bueno, una gran escritora, no voy a decir el nombre, una gran escritora tarijeña, tal vez de la cumbre de los escritores de Tarija, ya se va a ese extremo y más papista que el Papa. Ella tiene, por ejemplo, dice que es hermoso ver que nuestras campiñas, nuestro tal así, o nuestra gente, nuestro chapaco, cantando esta copla, dice: girmo y con girmo me girma, y girmo que girme seré. Y así pues, o sea, una deformación total. Eso hubo en varios autores. Y precisamente, ¿no?, muchos estamos en eso para rescatar precisamente que la copla, ¿no?, es más tradicional. Juan Alfonso Carrizo, en todo el trabajo que tiene, no encontró casi nunca, excepto alguna copla netamente española. Creo que en el cancionero de Tucumán, que dice el peje muere en el agua. Después casi todas están en un castellano común y corriente, tal como está en México, o tal como canta mi pueblo actualmente. Lo sigo cantando, ¿cuántos años? Cientos de años lo sigue cantando en las campiñas de Tarija, acá en los valles calchaquíes. Entonces siempre hay más papistas que el Papa, lo deformaron, y se hizo una literatura, nosotros lo llamamos el gauchismo, concretamente, que fue a deformar nuestra copla en Tarija sobre todo. Bueno. Ahora el tema pasa por lo siguiente. Cuando nosotros decimos que hay una falsedad histórica, y lo vemos, esas falsedades constantemente, esta es una falsedad de la memoria. ¿En qué sentido? Nosotros estamos ante una circunstancia de un país despoblado, que de golpe lo poblamos de manera siempre exagerada, porque los argentinos somos exagerados, ¿no? Entonces, de golpe se puebla el país con una infinidad de culturas diferentes, pero ¿qué pasa? La idea primogénea de traer una inmigración culta fracasa absolutamente, ¿sí? Y llega al país la exclusión europea. O sea, Europea venía entre guerras y guerras, en una situación económica difícil, estaba en plena revolución industrial, ¿no es cierto? Y tenía una exclusión muy fuerte económica. La exclusión es lo que no entra en el sistema. Y Europa le vino al pelo, ¿no es cierto?, esa masa excluida, mandarla a América. Ahora, dentro de esa masa excluida, por supuesto, venían ideologías que no convenían en un país, digamos, con ciertas estructuras mentales. Entonces, ¿qué pasa? Acá llega al país el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo.
ante esta situación, y por supuesto, como yo decía, conflictivo de un país que está naciendo, era necesario crear una imagen que es el gaucho. El gaucho que lo habían odiado, que lo habían peyorizado y que lo habían matado, ahora hay que resucitarlo. Y lamentablemente, y eso es gracioso, porque resulta que José Hernández le manda el Martín Fierro a Mitre, pero como un insulto, y Mitre ¿qué hace? Lo alaba, porque le viene al pelo. Y el Martín Fierro sirve para conformar, ¿no es cierto?, una ideología de homogenización del país. Mirá vos. Entonces, rescata un gaucho, que no existe, se le da forma, traje, montura, caballo, platería, ¿no es cierto? Y se rescatan también algunas cosas olvidadas, y ahí se acuerdan de ese gaucho Martín Güemes, y de los gauchos salteños que defendieron la patria, se acuerdan de los cuyanos que habían dado su vida para quitarnos De las joyas de las mujeres. Claro, ahí se acuerdan de todo. Estos porteños se acuerdan. De que existía el resto del país. Claro, también. Y se conforma toda una estructura mental que tiene éxito. Gracias a Dios, porque de todas maneras fue buena. Había que hacerlo. ¿Sí? Pero como yo le digo, ahí nosotros nos encontramos con la falsedad de la memoria. ¿Sí? Claro, dentro de la falsedad de la memoria también está el tema del mismo 9 de julio, ¿no? El 9 de julio, en cierto modo, fue la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Si bien Argentina se lo nombraba como Argentina en algunos textos, pero en el Vaticano, por ejemplo, Argentina se lo nombraba Sucre, a la capital que era de Bolivia, porque era precisamente la ciudad de La Plata, y en el Vaticano dice la Argentina. Bueno, son cosas que realmente se han ido dando de esa manera. Y fíjate que el término Argentina recién la usa Santiago Derqui, ¿no es cierto? En la presidencia de Derqui en Paraná. Es cuando se empieza a hablar de una república y se empieza a hablar de una Argentina. Hasta eso eran las Provincias Unidas. En las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Pero ocurre que el 9 de julio es la independencia de Argentina. Ahí tenemos cuando estuvieron presentes, digamos, representantes de Cochabamba, claro, pero ese 9 de julio también viene a cuento, viene después de otra declaración de la independencia, que es en Arroyo de la China, ¿no es cierto?, hecha por lo que se llamó la Coalición de los Pueblos Libres, por Artigas, Gervasio Artigas. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, toda documentación que respalda, y ahí estamos con el tema, ¿no?, que respalda ese hecho que en la memoria está presente, ¿no?, ha desaparecido. Y como no hay documentación, la Academia Nacional de Historia no la acepta. Y siempre la historia ha escrito la espada del vencedor. Ahora bien, y para continuar, y para darle pie acá a mi amigo Fernando Samena, ¿no es cierto?, vamos al hecho de la interpretación. Pues resulta que la interpretación se forma de una palabra romana, pero económica, que es dar precio, interpretium, ¿no es cierto?, darle un valor. Había gente, ¿no es cierto?, que se encargaba, cuando vos venías para el puerto, venías para el mercado, tenías que comprar o vender algo, alguien tenía que ponerle un precio. Y ahí estaba este interpretador que era el que decía, esto vale esto, esto vale aquello. ¿Sí? Es dar un valor. La interpretación es darle un valor, pero a la vez también valorizar, ¿no es cierto?, y darle un reconocimiento. O sea, yo reconozco esto, puedo extraer esto. Y en definitiva es un acto intelectual y absolutamente que deriva del pensar. Ahora, esa interpretación también deriva de la formación. ¿Sí? Yo necesito herramientas para poder interpretar, porque me dé indicios, pero yo necesito saber. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos una interpretación honesta, ¿sí?, una interpretación justa, le llamemos así, también existe la inversa, que es la falsedad. Cómo nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, que, porque la verdad es difícil, convengamos, la verdad se esconde siempre.
Te digo más, decía Maquiavelo que la verdad, ¿no es cierto?, si está muy en público pierde valor, dice. La verdad es una herramienta de poder. Un buen político, ¿no es cierto?, usa la verdad como un as bajo la manga. ¿Sí? La verdad es un arma. Escondida. Claro. No que la mentira, la falsedad, es una herramienta, digamos, casi necesaria, dice Maquiavelo, ¿no? Dice, un buen príncipe siempre tiene que hablar cosas lindas. Tiene que hablar de la lealtad, tiene que hablar de lo bueno. Y después hace lo que tiene que hacer. Ahora bien, y acá sale el tema de la prensa. Porque ¿qué pasa? En nuestros tiempos, al margen de lo que es la historia y la memoria, está la publicación, está la interpretación de la prensa. Y eso va a cambiar el mundo. Son las comunicaciones. Y las comunicaciones empiezan en la prensa. Ahora, es interesante saber que la prensa, ¿no es cierto?, siempre actuó a favor de quien la maneja a la prensa. Y acá lo convoco porque resulta que nosotros tuvimos un gran presidente, Ilia. Fue atacado vilmente por la prensa. ¿Qué decían de Ilia? La tortuga y hasta de acusaciones totalmente injustas que no se pudo probar nunca, de corrupción y hechos que jamás existieron, ¿no? Fue realmente vilmente tratado. Y bueno, pero fue terriblemente tratado por la prensa. Pero así también la prensa, ¿no es cierto?, siempre es usada, especialmente, porque la gente equivoca el término cuando se opinión pública. ¿Sí? La gente cree que lo que sale en la prensa es opinión pública. Y eso no es opinión pública, es opinión publicada. Eso es interpretar y darte una interpretación para dejarte a vos como un sujeto interpretado. Sobre todo defensa de intereses especiales, porque los dueños de la prensa generalmente no son trabajadores normales, sino poderosos empresarios que defienden sus intereses económicos. A tal punto que esos intereses están manejados también dirigidos hacia la política. Conviene cierto gobierno o no, de acuerdo a que se defiendan o no sus intereses. Esto ocurrió y ocurrirá por mucho tiempo hasta que no cambie el mundo en ese sentido. Había un gran defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, Malcolm X se llamaba, fue asesinado, y él decía que los diarios nos hacen odiar a los oprimidos y amar a los opresores. De alguna manera los opresores son ellos mismos, ¿no?, los dueños de la prensa. Más allá de eso, Estados Unidos tuvo la inteligencia siempre de manejar algunos conceptos con ciertos equilibrios. Por ejemplo, el dueño de un diario en Estados Unidos no puede ser dueño de un canal de televisión ni de una radio. Y tampoco el dueño de un canal de televisión puede ser dueño de un diario. Claro. Eso se estableció a través de una ley que se llamó la Ley Anti-Monopolio y Antitrust, que tuvieron que editarla en su momento, sacarla a la luz, porque se suponía que la libertad absoluta era lo mejor que podía pasarle a un país. Se dieron cuenta que no era así. La libertad permite el libertinaje, el manejo de la economía a través de intereses que se juntan, como es el caso del trust, para manejar su propia economía, ¿no? Es decir, poner el precio que conviene y que puede ser exorbitante si ellos lo quieren y si lo rebajan cuando hay competencia para eliminar la competencia, ¿no? Entonces ellos establecieron esa ley antimonopolio y antitrust que hace falta en otras partes del mundo también. Así es. Bueno, para terminar, rescatemos tres cuestiones importantes. Nosotros tenemos, por un lado, que vivimos en un presente que todos los estados del tiempo están en el ahora. ¿Sí? No es que el pasado es un hecho aislado, el futuro es un hecho por venir. Todo está, lo estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Y ese presente, esa que lo llaman la actualidad, ¿no?, es justamente una suma de cuestiones, porque no solamente es lo que vivimos, es nuestra historia. Somos sujetos de esa historia, somos parte de esa historia. Ustedes saben que antes existía la comunidad folk. ¿Qué era la comunidad folk? Bueno, el hombre vivía en el campo, vivía en comunidades pequeñas, ¿no es cierto?, con
con, digamos, culturas bien diferenciadas, digamos, de un homo ruralis a un homo urbanis, ¿no? Y ese hombre pasó de ser el hombre que vivía la tradición al hombre que vivía la historia, ¿sí? Porque era sujeto de la historia. Ahora bien, todo se va manejando también de tal manera que la cultura nos va formando, ¿sí? Por eso es que dice Sartre que nosotros somos sujetos interpretados, somos sujetos sujetados, somos de alguna manera parte de esa cultura que nos lleva a ser como somos, es nuestra identidad. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué podemos hacer con lo que hicieron de nosotros? Porque ahí está la posibilidad, ¿no? Somos seres pensados, pero también pensantes. Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar la forma de pasar de ser seres interpretados a interpretadores. Y se los dejo. Llevado, por supuesto, y es el Martín Fierro y la cuestión de la ética, la parte de la filosofía, el hablaba de filosofía en sus palabras, y la ética, por supuesto, una parte de la filosofía, y está muy bien representada la ética en sus dos aspectos. La antiética, a través de un personaje, que es el viejo Vizcacha, que era todo lo contrario de lo que puede tomarse como moral y ético, ¿no? Lo más perverso del ser humano. Claro. Ese asunto de escupir el asado, ¿sabe de dónde viene, no? En la parte, él cuando iba en asado, veía la mejor carne en la parrilla y la insultaba y la escupía. Por supuesto, los otros la despreciaban y ya se la comía. Y ahí viene su concepto de la antiética y todo un desarrollo en el respecto. Y después, cuando él da consejo a sus hijos, y cada copla está especificada perfectamente distintos aspectos de la ética, de la moral. Lo que enseña a sus hijos es moral pura. Dice, hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, no menas, ¿no? Más digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Dice, la falta no tiene límite como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Al que es amigo, jamás lo dejen en la estaqueada, pero no le pidan nada ni lo guarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del haragán. La cigüeña cuando es vieja pierde su vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Y sigue, por supuesto, hasta ahí más o menos. Cada copla tiene y refleja un aspecto de la moral y de la ética y eso enseñado a sus hijos. De modo que aquel gaucho haragán mal entretenido no está representado evidentemente por Martín Fierro. Lo que pasa es que ahí también nace lo que se llama la filosofía criolla. Con el Martín Fierro va a dar lugar a otros filósofos criollos también, de los cuales está Joaquín Castellano, después tenemos a Buenaventura Luna. Sí, no, sobre todo los segundos hombres representan también un tipo de gaucho sureño, claro, con una enorme filosofía. Pero digamos, filósofos nuestros, absolutos. Ah, sí. ¿No es cierto? Como Almafuerte, ¿no es cierto? Como José Larralde, que es más contemporáneo. No, bueno. Atahualpa Yupanqui. El uruguayo de Alfredo Zitarrosa es un ejemplo de tanto, ¿no? Y bueno, y del tango, Bacareza, ¿no? Claro. Que realmente son propios nuestros y que hablan de lo nuestro, y no de la filosofía, ¿sí?, occidental y cristiana europea, ¿sí?, sino la filosofía que surge en estas tierras. Y son las menos leídas y lamentablemente las menos difundidas. Sí. Quiero retomar un tema que ya lo hablé algunas veces, porque es un tema recurrente en mí, lo voy a repetir 1000 veces porque creo que es interesante. Para mí, por lo menos. Volviendo al tema de la prensa, en el año 30 lo derrocan a Hipólito Yrigoyen y la influencia de la prensa fue determinante para que esto ocurra. Los diarios de la época eran el diario La Nación, por supuesto, la prensa que era un año anterior al nacimiento que La Nación, año 1869 y La Nación en el 70, y el diario Crítica,
diario que fue el más virulento, acérrimo enemigo de Irigoyen y de todos los populistas en realidad. Pues los tres diarios representaban un pensamiento conservador, sobre todo de Buenos Aires. El resto del país era discípulo de Buenos Aires y sigue siendo, ¿no? Bueno, en ese tiempo, un año antes, menos de un año antes, octubre del 29, ocurre en el mundo una catástrofe económica que se llamó como el crack financiero del año 29. Se caen todas las economías del mundo. Era como fichas de ajedrez que se ponen al lado del otro, de ajedrez, digo, de dominó. Entonces uno aprieta uno y van cayendo todas. Alemania, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos, bien, cola para conseguir trabajo, la gran... La depresión. La depresión del año... Bueno, el año 30 fue justamente donde se sintieron las consecuencias y Argentina no iba a ser ajena a eso. Entonces aquí llegó también la crisis económica del mundo, pero los diarios no decían nada de que el mundo estaba en crisis, estaba todo bien. Era el único país del mundo que estaba mal, éramos nosotros, y la culpa la tenía el gobierno. Entonces esto provocó la reacción, por supuesto. El general Uriburu todas las mañanas se levantaba a la mañana a tomar su desayuno en el cuartel, abría los diarios y ahí estaba el desastre, estaba pidiendo a la patria un hombre que salvara a la república. Y este hombre se sintió tocado por la vara del llamado de la patria y de la bandera y salió a libertar a la patria. La libertad no existió jamás. Después se dio cuenta, el hombre debe haberse muerto, en el 33 se murió, debe ser por eso, porque se dio cuenta de que era un desastre lo que estaba el mundo y que esto no tenía salvación económica y que no era culpa del gobierno anterior. Pero no obstante eso, voy al hecho de que cómo influye la prensa sobre la mentalidad de la gente, cómo maneja la opinión pública. Y esto ocurrió reiteradamente en la historia argentina. Estábamos hablando de doctor Ilia. En el año 66, cuando lo derrocan a Ilia, la Argentina había crecido, había salido de un pozo económico desastroso que se había ocurrido con los gobiernos, más bien con los proyectos económicos, sobre todo de nuestro bien amado capitán Alzogaray, que fue el que tomó las riendas cuando lo sacaron a ¿Frondizi? ¿Ah? ¿Frondizi? No. El ministro de Economía de Frondizi era Frigerio. Bueno, Frigerio tenía una idea interesante, que era el desarrollismo, que era desarrollar la industria justamente, que es lo que le hacía falta a la Argentina, pero eso iba contra los intereses del llamado distribución del trabajo internacional, o sea que nosotros tenemos que producir materia prima y los países industrializados, la industria para vender. Entonces iba contra esos intereses, del Pentágono mandan el informe a los militares argentinos para que lo saquen a este ministro de Economía y lo pongan a un hombre liberal como era el ingeniero Alzogaray. Pues bien, durante el gobierno de Ilia se desarrolló una política económica muy positiva para la Argentina. Creció la Argentina, creció económicamente, hubo paz social, hubo un desarrollo interesante en muchos aspectos de la economía. Sin embargo, eso no convenía a las potencias, por eso aparece el general Longanía y lo saca de la casa de gobierno, una cosa ignominiosa. Y además acusándolo de mil maneras, porque la prensa estaba en contra de Ilia, porque no le convenía a los intereses del establishment de la Argentina. Había un diario, El Mundo, que todos los domingos editaba una revista que era propiciada por un señor Landru, que era un excelente humorista y dibujante, pero él también era representante de lo que los diarios decían y lo reflejaba en su humor. Entonces todas las tapas era o una tortuga caminando o tirando, ¿cómo se llama? Palomitas de maíz, pochoclo en la plaza de las palomas. O sea, un gobierno que no hacía nada y era absolutamente mentira. A esto voy porque hay que tener mucho cuidado con lo que se lee, hay que leer entre líneas siempre. Bueno, vos sabés que un filósofo de la historia, Karl Jasper, dice, la verdad histórica no está en quien la escribe, sino en quien la lee. Vos sos el que tenés que decidir qué es verdad y qué es mentira. Sí. Pero para eso, claro, como yo digo, tenés que tener una formación. Sí. ¿Sí? Es necesario tener las herramientas necesarias. Pero eso es que a veces es un vicio, es una adición el leer el diario. Esto a las mañanas, levantarse y leer el diario. Claro. Y uno se resiste a creer que me están mintiendo. Es así. No, bueno. Ahora te digo, el pueblo es muy gracioso porque yo he visto en la administración pública cómo lee el diario la gente.
Pero claro. Es muy gracioso, empieza por el obituario. Y empieza, che, mirá, aquí se ha muerto. Sí, Y ahí sabe el vida y milagro el muerto, no sé cómo hacen. sí. Entonces empiezas a decir, mirá vos ahí entras a decirle, y Gente no se había muerto antes. Claro. Y para el colmo empieza con la... ¿Ah? Claro, ¿no? Y vos no sabés los amantes que tenía. Y empieza, oh, bla, bla, y es terrible, ¿no? Y de ahí pasa a los policiales, porque ese... No, Claro, la crónica amarilla. La crónica amarilla. Y después lo más gracioso, ponía un poquito de deporte, cierra el diario, se acabó. Porque claro, lamentablemente la gente, el pueblo, ya no lee la parte, no cree. Bueno, lo mejor que puede pasar. Había un deportista en los años 30, uruguayo, él no recuerdo el nombre, futbolista, que llegó a decir después de tantas infamias y mentiras que se decía, dice, el diario tiene dos verdades, la fecha y el precio. Así es. Así es. Y bueno, así es. Y el tema pasa también, fundamentalmente, que vos sabés que yo hice una vez una prueba, y eso háganlo ustedes también. Agarran el diario y fíjense la cantidad de mentiras que hay. O sea, uno va leyendo y va, la primera noticia, claro, mentira, la segunda, che, pero esto no es así, la tercera, y vos te das cuenta que el 80% no es verdad. Yo tengo Y el horóscopo. Yo tengo un admirado artista, actor del cine, de teatro, que se llama Luis Brandoni, admirado hasta máximo, creo que son los más grandes actores que dio la Argentina, para mi gusto, junto con otros, ¿no? Y él fue funcionario de Alfonsín, fue ministro de Cultura de Alfonsín. Hoy sigue siendo ferviente admirador de Alfonsín, cosa que comparto, en muchos aspectos lo comparto. Pero resulta que un día, yo entré en política después, y yo no seguía, me interesaba, porque pensaba que estaba en el camino justo, y un día escuché decir, porque dice, yo lo afirmo porque lo leí en el Clarín ayer, entonces en ese día dejó de ser para mí un admirado personaje. No tanto porque el Clarín puede mentir o no, eso queda a criterio de cada uno, sino porque ese diario lo derrocó Alfonsín. Les voy a contar una parte de la historia esta. El último año de Alfonsín, asediado por un golpe de Estado económico que le crearon los poderes económicos, nos llamó, ya había sido elegido Menem presidente, anticipadamente tenía que entregar el poder él, entonces para evitar eso, para salvar la república de alguna manera, para cumplir un mandato presidencial, lo llama a todos los poderes económicos, los convoca y les pide por favor que lo dejen gobernar hasta diciembre para poder entregar el mando como corresponde. Y una voz de ahí le dijo, ustedes ya son un estorbo al presidente de la república. Y no era ni la Unión Industrial, ni la Sociedad Rural, ni los bancos, ni los poderes económicos. Era el señor Mañeto, el diario Clarín. Al poco tiempo, Valterraño, que era el ministro de Alfonsín, a La Rioja, a verlo a Menem justamente para arreglar los términos de la entrega. Después creo que entrega en julio o junio, varios meses antes tenía que entregar. Y cuando llega allá a Anillaco, en su mansión, la secretaria de Menem dice, espera un momentito, porque está en la reunión muy importante el señor ya presidente electo. Entonces, Terraño se sienta a esperar y se abre la puerta y aparece Menem con la reunión importante, era Mañeto. Antes que entregar las condiciones de gobierno y todo lo demás, estaban los arreglos que le habían hecho. Cuando Menem asumió, por supuesto, tuvo que pagar las especias por las cuales había jugado su candidatura, que era el diario que lo había apoyado, y entregó Radio Mitre, el Canal 13, y después siguió entregando, hasta que un día Menem le dijo a Mañeto, pero usted lo que quiere es mi puesto. Y el otro dijo, puesto menor. En otra ocasión alguien le dice a Mañeto, pero usted tenía que ser candidato a presidente, y dice, ¿por qué voy a perder poder? Bueno, ese es mi... Interpretación histórica. Muy bien. Muy bien.